En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador, aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja, educamos para transformar. Un nuevo espacio de conocimiento ha llegado a la Facultad de la Salud. En la nueva biblioteca, doctora Amado Bermeo Flores, encontrarás libros especializados, bases de datos científicas y un ambiente ideal para el estudio y la investigación. Accede a tecnología de vanguardia y recursos que fortalecerán tu formación académica. La excelencia académica comienza con el acceso a la mejor formación. Visítanos y haz de este espacio tu centro de aprendizaje. Nueva biblioteca de la Facultad de Salud, doctora Amado Bermeo Flores. Conocimiento que transforma. ¿Lo viste a Juanchito con el auto nuevo? ¡Bonito está! Sí, lo vi el otro día y de casa se ha comprado. Nuevito, nuevito el carro. Ay, él sí que tiene una suerte. Desde chiquito siempre le va bien. No es suerte, es tu nuevo crédito que espera por ti. Aprovecha las tasas preferenciales y beneficios exclusivos que te da Banco de Loja. Banco de Loja. Convenio de Cooperación Interinstitucional 070. ¿Otra vez a la Facultad de la Energía? Obvio, aquí me hice ingeniero. Salimos en televisión, creamos prototipos, viajamos al exterior, hicimos maestrías. Hasta me ofrecieron trabajo antes de graduarme. Todo la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía, la Facultad de la Energía. Mejor me hubiera casado con la Facultad de la Energía. Tampoco así. Ingenierías en computación, minas, electricidad, electromecánica, automotriz y telecomunicaciones. En la Facultad de Energía de la UNL no eres espectador, aquí construyes tu futuro. Universidad Nacional de Loja, educamos para transformar. Apreciados pasajeros, desde la cabina de mando les damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a la actualidad, cultura e investigación a través de UNL Radio 98.5 FM. Prepárense para un viaje aproximado de 60 minutos. La tripulación está preparada para hacer de esta una experiencia interesante y entretenida. Recomendamos quedarse en nuestro dial. Gracias por su atención y bienvenidos a bordo. Ahora empezamos A Bordo, un programa de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea de la Universidad Nacional de Loja. Bienvenidas y bienvenidos. Buenos días, iniciamos la semana después de la Semana del Estudiante, que también tenemos algunas novedades. Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa A Bordo de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Bienvenidos y esperamos que nos sigan escuchando a través de UNL Radio 98.5. Bienvenida, buen día, Katy. Hola Mari, qué gusto enorme poder saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde el lugar que ustedes nos estén escuchando posterior. Qué gusto si es que nos están escuchando en vivo en este mismo momento. Recordemos que estamos en nuestras cuentas oficiales UNL Radio 98.5. Qué gusto darles la más cordial bienvenida luego de este feriado merecido, de este descanso merecido. Espero que hayamos compartido en familia, que haya sido un espacio realmente con entornos interesantes de camaradería, de risas y bueno, de poder compartir realmente. Gracias a todos y cada uno de ustedes por sintonizarnos, por ser parte de esta travesía académica y como siempre darles la más cordial bienvenida al podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Bienvenidos y bienvenidas. Como parte de nuestro itinerario, despegamos desde el campus universitario. Ahora realizaremos un sobrevuelo por la coyuntura nacional del momento. Continuamos con más de A Bordo. Este es nuestro segmento de actualización informativa. Continuamos con A Bordo y como lo había mencionado la compañera Katy, luego o antes de irnos de carnaval habíamos estado compartiendo en la Semana del Estudiante. Durante mi semana UNL, la comunidad universitaria participó activamente en foros, talleres, concursos, seminarios y casas abiertas que fortalecieron el aprendizaje y la vocación profesional. Los estudiantes y obviamente guiados por los docentes demostraron lo aprendido en el aula en espacios académicos, culturales
investigativos y deportivos. Eso fue lo que se llevó a efecto en la semana anterior con respecto a las actividades de la Semana del Estudiante. Y nuestra unidad de educación a distancia, por supuesto, no se quedó atrás con todas sus carreras donde participaron todos sus estudiantes desde lunes hasta el día viernes. Y también les comentamos que tenemos desde Educación Continua, nos dice que para quienes deseen mejorar el nivel B1 en inglés, los invitamos al curso de nivelación de inglés B1 desde el 23 de febrero al 1 de abril de 2026. La modalidad es totalmente en línea, el 100% en línea, donde usted puede aprender y reforzar sus habilidades en comprensión y expresión oral y escrita, dominar las competencias receptivas y productivas del idioma y prepárese de una manera efectiva para cumplir con el requisito de idioma extranjero. Toda esta información ustedes la pueden encontrar en la página de unl.edu.es. Mari, como usted bien lo ha dicho, realmente la Semana del Estudiante fue un espacio de integración, de cultura, de deportes, de celebración, que no solamente nos fortalecen como comunidad universitaria, sino que también fomentan el compañerismo entre cada uno de nuestros estudiantes. Así que de verdad queremos llegar a ellos con un saludo muy fraterno, muy especial, por incluirse en todas, absolutamente todas las actividades, tanto los de presencial y en el caso nuestro, pues los de la unidad de educación a distancia y en línea, que destacaron también mostrando todos y cada uno de sus proyectos en proyecto de integración, de titulación, también de vinculación y por supuesto también destacando lo que van aprendiendo en cada una de sus materias. Realmente concluimos con una jornada deportiva bastante interesante y por supuesto tuvimos la oportunidad de integrarnos todos en estos espacios que también fueron musicales. El objetivo realmente siempre de cada una de las semanas, que empezó ya desde el 2017 su primera entrega, o 2019, Mari, si me corrige, 2019, es realmente justamente crear este sentido de pertenencia institucional, fortalecer también la formación integral de cada uno de nuestros estudiantes y que ellos siempre a través de este espacio pues se sientan convocados, integrados en esta participación activa de liderazgo y de trabajo en equipo. Así que se cumplió esta jornada del 9 al 13 de febrero y fue realmente interesante ver cómo todos nos integramos en todo ese sentido y todo este contexto de la Semana del Estudiante. Claro que sí, creo que el último día, el que menciona Katy, tuvimos la participación de los estudiantes y los docentes. Los estudiantes golearon a las docentes, fueron las estudiantes. ¿Cuántos goles metieron las chicas? Me parece que fueron 8, si es que no estoy mal. Sí, me corrigen por ahí en interno, pero 8 fueron y luego también ya llevaron su participación, su medallita y bueno, realmente fue un escenario bastante interesante. Claro que sí, así que las felicitamos. También felicitamos a todos nuestros estudiantes que formaron parte o que hicieron como presentadoras en la Semana del Estudiante y a todas las actividades que se desarrollaron, como había mencionado Katy, también desde las prácticas preprofesionales y algunas áreas que tiene nuestra unidad de educación a distancia y en línea. También desde la carrera de agronegocios hubo la primera expoferia de agronegocios. También hubieron las exposiciones de los trabajos de integración curricular y los eventos de cada una de las carreras. Así que muchas gracias por participar en la Semana del Estudiante y esperamos que hayan disfrutado de todos los eventos que se había preparado para esa semana. Como siempre, en cada una de las salas seguramente ya están con el volumen en alto, entonces queremos igualmente llegar con un saludo, así que los invitamos a que interactúen con nosotros. Recuerden, UNL Radio 98.5 es la cuenta oficial de Facebook, y a todas y cada una de las personas que también nos saben llegar con un mensajito por WhatsApp, muchísimas gracias por estar con otros dispositivos, pero también escuchándonos y activos con nosotros. Creo que ha llegado el preciso momento de abrir las puertas de nuestra zona premium y vamos entonces a dar la más cordial bienvenida a nuestra pasajera. Abrimos las puertas a nuestra zona premium y damos la bienvenida a nuestro primer pasajero. Este es nuestro espacio de entrevistas. Bueno, como siempre me encuentro a bordo y por supuesto recorriendo aquí cada uno de estos lugares específicos donde estamos contextualizando el tema de
el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Para poder llegar a mi invitada, que es muy, pero muy especial, quiero contarles antes que tiene una amplia trayectoria en el tema de docencia y por supuesto también es destacada porque se ha formado y ha venido formándose y sigue formándose en todo el tema educativo, tecnológico e innovador. Así que estamos hablando de la abogada María del Carmen Monteros Montaño, magíster en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, maestrante de Educación, Tecnología e Innovación en la Universidad Nacional de Loja, doctoranda en Derecho por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Tiene experiencia profesional, ex coordinadora académica y docente de la UID, ex docente de la Universidad Técnica Particular de Loja y actualmente es docente a tiempo completo por nuestra Universidad Nacional de Loja en la carrera de Derecho y docente de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Ella también, por supuesto, ha escrito algunos libros, artículos que tienen relación mucho con las temáticas y todo lo que ella domina. Y también, por supuesto, tiene autonomía universitaria en el Ecuador. Uno de sus libros, lleva este título y habla sobre la evolución, resistencia y realidad y varios artículos publicados entre el 2018 y 2025. Para nosotros, un honor hoy tenerla aquí junto a nosotros y junto a nuestro querido Cito también, Mari. Claro que sí, como siempre nos acompaña nuestro osito Manu. Manu está aquí con nosotros, así que le damos la más cordial bienvenida a la abogada María del Carmen Monteros. Qué gusto poder saludarla, bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas gracias por tenerme aquí en este espacio. Para mí es un honor poder estar en este espacio de entrevista de la radio UNL y sobre todo en nuestro podcast de A Bordo, de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Muchas gracias por hoy acompañarnos, gracias también por a través de todo lo que va a fluir seguramente en este podcast, hablar un poco de el Día Internacional de la Mujer, de la Niña en la Ciencia y un poco también hablar sobre la educación y la vocación que tenemos nosotras como mujeres, hablar también sobre la sociedad, sobre las oportunidades y también, por supuesto, mirar si somos hoy por hoy ese referente y modelo femenino. Así que eso es lo que vamos a estar abordando con nuestra invitada y es preciso momento para ir compartiendo con ella justamente esta temática. Ustedes no se olviden que también pueden interactuar con nosotros y hacerle todas las preguntas que deseen a la abogada que en este momento nos acompaña, María del Carmen Monteros Montaño. Queríamos hablar un poquito, cuando pensamos en una persona científica, ¿a quién primero y por qué se le viene a la mente? Y cuando hablamos en este entorno de oportunidades de las niñas también para poder estudiar y para poder sobresalir, ¿qué se nos viene a la mente? Bueno, para empezar me parece importante tener en cuenta que creo que no solamente yo, me imagino que es la realidad de muchas personas cuando hablamos de ciencia, asociarlo directamente con la investigación. Y muchas veces cuando pensamos en procesos de investigación científica, consideramos que son procesos muy complejos, muy aislados y tal vez muchas veces fuera de nuestro alcance por la sistematización, la objetividad con la que tenemos que abordar los temas científicos. Entonces, cuando pensamos en mujer científica o en la ciencia en general, nos imaginamos estos procesos complejos, pero realmente la investigación es una actividad esencial y connatural al ser humano, esto para empezar, ¿no es cierto? Creo que desde que somos bebés, y ustedes habrán tenido a lo mejor la oportunidad de ver un bebé que necesita saber o descubrir de dónde viene algo, independientemente de que este bebé sea niño o niña. Así que la investigación siempre va a ser una actividad del ser humano, eso para empezar, y no importa si es niño o niña. Esta investigación empieza desde etapas tempranas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de la investigación científica, tenemos que saber que las oportunidades para la mujer no siempre fueron iguales de sobresalir o descubrir o ingresar a estos pasos científicos que iban a darnos todo el contexto como mujeres para poder desarrollar una investigación científica como tal. Entonces, existió en alguna época de la humanidad, ahora ya lo vemos un poco lejano, pero esto era muy común y esto hasta 1800, 1820 más o menos, incluso más tarde. Mucho más tarde, que muchas mujeres tenían que escribir bajo seudónimos masculinos, como las hermanas Bronte, por ejemplo, escribían bajo seudónimos masculinos. Louisa May Alcott también escribía bajo seudónimos masculinos para poder garantizar que su trabajo literario fuera a ocupar un espacio que socialmente podía ser relevante.
Y esto porque es evidente que si tenían que recurrir a eso es porque no había la apertura para la mujer de poder destacarse dentro del ámbito científico. Ahora, esta realidad es un poco distinta. Es mucho más común que la mujer sí ocupe estos lugares, que si vamos a una biblioteca o si vamos a una librería vamos a encontrar textos tanto de escritores como de escritoras mujeres. ¿Cómo se involucra María del Carmen Monteros en la investigación científica? Bueno, mi vocación o tal vez ese amor por la investigación surge desde que estaba en la universidad más o menos, y eso siempre me gustó mucho el tema de la investigación, los diversos temas que se pueden descubrir en la investigación, netamente en mi caso, desde la investigación en el ámbito social y en el derecho específicamente, pero sobre todo de las ciencias sociales. Mis publicaciones están en torno al derecho, a la educación, a la sociología. Me gustó o me involucré en ello desde que estaba en la universidad con uno de los primeros artículos que publiqué, que es sobre el pluralismo jurídico. Cómo se puede visibilizar a muchos grupos o sectores de la sociedad que no tienen esa voz y que no tienen ni voz ni voto en muchas de las decisiones y políticas públicas que se toman a nivel nacional, y no solamente es nuestra realidad. Justamente en ese primer artículo escribía sobre el rol de la mujer en la justicia indígena, el reconocimiento de la justicia indígena en Ecuador y Bolivia. Entonces, ahí hablaba sobre la importancia de que la mujer sea visibilizada dentro de ese rol continuo que tenemos en el desarrollo del derecho, de las políticas jurisprudenciales, de la implementación de políticas públicas, pero no solamente porque la mujer sea una categoría de la sociedad que deba visibilizarse o que tenga que estar o que tenga que verse como que siempre hubiéramos estado excluidas, sino entender que la mujer es un componente de la sociedad que siempre ha estado y siempre va a estar. Entonces, muchas veces se ha hablado de la mujer dentro de una categoría como que hay que favorecer a la mujer por el hecho de ser mujer. Y realmente la mujer es mujer madre, mujer niña, mujer anciana, mujer con algún tipo de capacidad especial, mujer afro, mujer indígena. Entonces la mujer es un eje transversal dentro de la sociedad, y bueno, no solamente desde el ámbito de la mujer porque me interesa mucho en la investigación, sino esencialmente de estas personas o de estos sectores de la sociedad en general que deben ser visibilizados y que debe haber una voz que pueda verse, ¿no es cierto? O pueda surgir desde una investigación que tenga carácter científico. Me parece interesante también poder comentarles a todos y claro, recordar también que la ONU hizo un reconocimiento precisamente, bueno, en el 2015 la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Asamblea General proclamó oficialmente el 11 de febrero como Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Estamos hablando de 2015, que es hasta hace poco, ¿no? Esta iniciativa fue impulsada con este objetivo: promover la igualdad de género en el ámbito científico, visibilizar el aporte histórico y actual de las mujeres en la ciencia, fomentar vocaciones científicas en niñas y adolescentes y reducir la brecha de género en investigaciones e innovación. Esto realmente es fundamental. También decirlo, ya lo estamos recordando justamente con usted, que está haciendo también un poco de recorrido en cuanto a los contextos históricos, esas barreras sociales, culturales, educativas que ha tenido que pasar la mujer, ¿no? Pero una de las cosas que nos dijo también antes de empezar el programa, es decir, tras cámaras, es que sí es importante reducir estas brechas de género en general, ¿no? En investigaciones e innovación. Entonces, no son solamente las mujeres, las niñas, sino que también ya se están involucrando niños y las iniciativas son respetadas y también se van impulsando bajo estos, a lo mejor bajo estos ideales, proyectos amplios, grandes, ¿no es cierto? Entonces, es sumamente importante lo que hoy estamos justamente conversando con usted, ampliándolo y también desarrollándolo. Sí me gustaría conocer qué mujer científica usted considera, bueno, si es que podemos a lo mejor un poco instalarlo a lo local, a lo mejor en el tema de Loja o de Ecuador, que realmente nos ha podido inspirar, que ha podido cambiarnos como esa mirada que tenemos de mundo y decir sí podemos involucrarnos. Bueno, dentro del ámbito, yo creo, nacional, hay algunos ejemplos, pero siempre particularmente yo, personal, me ha llamado siempre mucho la atención Matilde Hidalgo de Rosell, porque me parece que lo que sucedió en ese momento no solamente fue una revolución de la mujer, sino una revolución de valentía, y que independientemente del género, muchas veces esto es lo que nos falta, valentía para poder hacer lo que nosotros pensamos que es correcto, porque muchas personas dentro de muchas aristas de la sociedad saben lo que es correcto, sin embargo a veces es más fácil o más cómodo no hacer lo que es correcto y hacer lo que la vía más fácil puede lograr dentro de tu aspiración personal, y eso no está bien. Y eso nos deja un país con muchas sensaciones de injusticia, de falta de equidad, de la ley del más vivo, ¿no es cierto?, del que quiere sobresalir por cualquier medio, y eso no está bien. Creo que lo que hizo Matilde Hidalgo en su momento era solamente hacer lo correcto, lo que se debía hacer, ser valiente y tomar una decisión, que es lo que muchas veces nos falta. Tomar esa decisión de hacer un proceso, de tratar de salir adelante como, no solamente como mujer, sino como persona dentro de la ciencia, dentro de tu vocación o de lo que te apasiona. María del Carmen, ¿cree que en nuestro país entonces se visibiliza suficientemente el trabajo de las mujeres científicas? No, yo creo que no, ni siquiera el de la mujer en general. Pienso que el trabajo de la mujer en general, no netamente desde la ciencia, es completamente invisibilizado. Creo que la carga que tiene la mujer, que enfrenta la mujer a diario,
es sumamente inequitativa dentro de la sociedad. Y esto justamente porque es difícil visibilizarlo. La mujer muchas veces, si no es por decir en un 70% a lo mejor, carga con mucho peso, con el peso del hogar, de la crianza, de la maternidad, y además debe conciliarlo con el trabajo, con los problemas personales, con prepararse, seguirse preparando. Entonces, creo que aún no se ha visibilizado este rol de la mujer, y ni siquiera lo suficiente, sino es desde la conciencia social que debería hacerse. María del Carmen Montero, ella es docente de la carrera de Derecho de la Unidad de Educación a Distancia en Línea. Para quienes se van integrando, nos encontramos conversando con ella. Coméntenos cómo pueden hacer los docentes para despertar ese interés científico en los estudiantes. Bueno, esta es una pregunta compleja de responder porque los estudiantes no siempre ingresan a una carrera con una aspiración de producir científicamente artículos o libros y más, ¿no es cierto? Sino que buscan la mayor cantidad de veces adquirir los conocimientos necesarios para destacarse o desarrollarse dentro de una profesión, que no necesariamente es la publicación de artículos o textos científicos. Sin embargo, ese sí es el desafío que tenemos, yo creo, los docentes, uno de los más grandes, porque sería lo mejor que muchos de los estudiantes se involucren en los procesos de producción científica. ¿Y cómo motivarles? Bueno, para empezar, decir que esto no está fuera del alcance de nadie, pero que lo que nosotros pensamos y queremos plasmar dentro de algún producto científico debe ser un tema innovador, pero sobre todo que sirva a la sociedad. Porque de nada sirve producir científicamente si es que yo solamente quiero tal vez alimentar mi ego o mi deseo de sobresalir como una forma netamente personal y que me va a dar solamente una satisfacción a mí. Y científicamente lo que se busca es poder contribuir a la sociedad, y sin ello es sumamente difícil que cualquier persona logre realmente producir dentro de la ciencia y la academia específicamente algo que luego les vaya a motivar a seguir adelante. En el proceso, desde que ingresan, como lo había mencionado, creo que vamos viendo a los estudiantes que ingresan por obtener un título y etcétera, pero también en lo que van obteniendo las diferentes asignaturas, ellos como que ya van ampliándose un poco más y qué es lo que pueden desarrollar. Usted, María del Carmen, ¿qué barreras se enfrentan las mujeres para desarrollarse en carreras científicas? ¿Cuáles cree que son? Yo creo que una de las barreras que enfrentamos las mujeres es justamente el tema de la invisibilización y de la inequidad que existe respecto a la carga que puede tener una mujer, porque a veces es muy complicado conciliar el tema del hogar con el tema académico y el tema profesional, y requiere de muchos esfuerzos que en la sociedad pocas personas son conscientes o que están ya netamente adheridos al rol de la mujer y que nadie ni siquiera los discute, ¿no es cierto? Y eso yo pienso que sería un buen primer paso para poder enfrentar uno de los obstáculos más grandes. Ahora, otro de los obstáculos con el que también creo que usualmente nos podemos enfrentar es el miedo. El miedo a no poder acceder a la información necesaria, el miedo a proponer un tema y que a nadie le guste, el miedo a que no me reciban un artículo en una revista, pero son cosas que poco a poco las vamos a ir enfrentando y que nos damos cuenta de que son parte normal del proceso. No siempre nuestro tema le va a gustar a todo el mundo, y eso es lo que yo muchas veces hablo con mis estudiantes, porque a veces proponen algo y me dicen, es que hablé con una persona y no le gustó mucho mi tema. Entonces les digo, pero no importa lo que pueda pensar una persona de muchas personas a las que tú puedas entrevistar, porque es tu tema y tu propuesta, y si tú estás seguro de que con esta propuesta tú vas a hacer una contribución a la sociedad y te gusta mucho, pues siempre vas a tener que enfrentar barreras. Así que creo que barreras hay muchas y van a depender de la persona también. Uno de los artículos que más a usted le haya gustado de todos los que ha escrito. Bueno, creo que todos, pero hay de uno. Creo que la publicación que más me ha gustado es la publicación de mi libro, porque en mi libro hablo mucho de la educación y de la transformación que puede darse gracias a esa educación, gracias al proceso de formación y educación. Y esto, independientemente de que seas mujer o varón, creo que la educación es algo que va mucho más allá de cursar la primaria, la secundaria y tener un título en la universidad. La educación se desarrolla desde múltiples aristas porque tenemos, además, dependiendo de la persona, muchos tipos de inteligencia que puedes desarrollar y muchas capacidades duras o blandas que aún ni siquiera se han explotado dentro de los 3 niveles tradicionales educativos que nosotros tenemos en el país. Y también, sobre todo, hablar un poco más sobre la autonomía universitaria, lo que debe ser la universidad, el rol de la universidad dentro de la sociedad. Entonces, esa es mi publicación favorita. Estamos celebrando a las mujeres en la ciencia hoy con la doctora María del Carmen, realmente abordando absolutamente todas estas versiones. Y a propósito de estar abordando y celebrando a las mujeres en la ciencia, hoy estamos también celebrando, como usted bien dice, que a pesar de todo ellas han logrado sobrevivir a este sistema que no fue diseñado específicamente para las mujeres, han logrado incomodar a otros, incomodarse ellas mismas. Entonces, la pregunta justamente es esta, o sea, si el talento no tiene género, ¿por qué la historia de la ciencia siempre parece tenerlo? ¿Por qué la historia de la ciencia siempre parece tenerlo? Porque desde el inicio de la historia muchos de los papeles fueron ocupados por hombres.
E incluso, solo aquí en Loja, si nosotros vamos al salón de Manuel Carmen Pinzano, que es parte de donde ahora se encuentran las instalaciones de la función judicial, vamos a ver que los presidentes de la corte todos son hombres, ¿no? Y creo que solamente hay un cuadro de una mujer. Y bueno, dos o uno, sí. Entonces, bueno, solo un espacio, un ejemplo muy cercano a nosotros, ¿no es cierto?, a nuestra realidad. Vemos que la mayor cantidad de espacios fueron destinados a hombres, porque lo ideal hace pocos años, ni siquiera hace muchos años, hablo de 1971, 1960, que realmente si lo vemos desde la historia es hace muy poco tiempo. Lo ideal era que la mujer pueda estar en casa, dedicarse a los hijos y que el hombre sea el que sobresalga, y que el hombre era el que salía a trabajar, salía a dar clases o a estudiar y la mujer no. Entonces, bueno, desde esta historia, ¿no es cierto?, desde este contexto histórico, podemos dar cuenta de que era difícil para la mujer poder salir adelante con toda esta carga que existía socialmente impuesta. Y no solamente impuesta, sino también aceptada por la mujer. Porque justamente las mujeres que pudieron sobresalir a nivel científico, a nivel académico y más, o tuvieron un apoyo muy fuerte de su familia, o en muchos casos de su compañero de vida, o no tenían a nadie a su alrededor, o decidían no tener familia, o decidían dedicarse 100% a ello. Es por eso que muchos de esos espacios hasta ahora consideramos que no son para todas las mujeres o que no son para todo el mundo, porque detrás de esto hay muchas renuncias y hay muchas veces en donde tenemos que elegir entre hacer una cosa o hacer otra o sacrificar un espacio para darle paso a otro espacio. Pero siempre pienso que esto no necesariamente es solo de la mujer, sino que es algo que nosotros como humanos debemos hacer, entender que para tener una cosa vamos a tener que hacer algunos sacrificios y no todo nos va a venir fácil, ¿no es cierto? Sino detrás del sacrificio pues va a haber una recompensa, pero esos sacrificios muchas veces son difíciles, duros de realizar, no vienen de la nada o de cualquier otra persona, sino que son propios y son pasos que debemos dar para poder salir adelante y construir lo que nosotros queremos construir. Perfecto, aquí tengo algunos datos curiosos que seguramente ustedes también van a querer conocer. Una mujer ganó 2 premios Nobel en distintas ciencias y ella fue Marie Curie, que ya nos habló justamente nuestra invitada. También es importante mencionarles que el ADN también tiene nombre de mujer. La famosa fotografía 51, clave para descubrir la estructura del ADN, fue capturada por una hermosa mujer, grandiosa mujer, se llama Rosalind Franklin. Y también es importante mencionarles que las matemáticas que llevaron al hombre a la luna fueron hechas por mujeres. Entonces, creo que es importante hoy reconocer a esas mujeres científicas, luchadoras, innovadoras, que han causado este impacto relevante en nuestra sociedad y porque por supuesto hoy no solamente es una celebración, realmente se trata de manifestar a ciencia cierta esta estrategia global que promueve justamente la igualdad de género. Estamos conversando con la doctora María del Carmen Monteros y con ella justamente abordando toda la problemática, todo lo que en sí influye. Y dentro de las preguntas que también nos hacen, nos dicen qué barreras enfrentan las mujeres para desarrollarse en carreras científicas, qué barreras hemos podido detectar. Bueno, creo que ya lo habíamos hablado un poquito, pero dentro de esas barreras está el poder visibilizar la voz de no solamente de muchas personas, sino incluso una voz personal. Entonces, por ejemplo, si una persona es indígena, para poder visibilizar su voz, va a tener que cursar a lo mejor todo el nivel tradicional de educativo para luego poder escribir un artículo científico y que así su voz se visibilice, cuando no debería ser ese todo el proceso. Entonces, una de las barreras sí puede ser el acceso a la educación, que, bueno, valga mencionar, no porque trabajo aquí, pero creo que esta universidad hace una gran labor respecto a ese acceso a la educación que pueden tener las personas, al ser la única universidad pública además que está en Loja. Así que yo personalmente creo que la educación, el acceso a la educación puede ser una de las barreras más grandes, pero también el poder descubrir otra realidad puede ser otra de las barreras grandes. Y aquí quiero mencionar a una periodista que a mi criterio hizo uno de los trabajos más impresionantes de lo que yo he leído, aparte de lo que usted había mencionado de Marie Curie, de Rosalind Franklin y de algunas otras científicas que, bueno, ya fueron mencionadas, pero Nellie Bly fue una periodista que se internó en un hospital psiquiátrico 10 días para saber cómo funcionaba el hospital psiquiátrico y sobre todo cómo trataban a las personas dentro de este hospital. Y ahí se descubrió un sinfín de maltratos a los pacientes. Y gracias a que ella hizo esto, con el riesgo de que no la saquen de ahí porque la podían dejar interna por pensar que realmente padecía algún trastorno, ella salió y publicó un artículo que se llama 10 días en un psiquiátrico, ¿no? Y a partir de eso se visibilizaron muchas cosas en torno a este tipo de trastornos, de maltratos dentro de los hospitales psiquiátricos y más. Y miren, esta labor fue hecha por una mujer que arriesgó su vida a poder descubrir una verdad. Y gracias a eso se implementan políticas públicas en donde incluso se destina un mayor nivel de presupuesto estatal para los hospitales psiquiátricos.
Y es gracias a una investigación. Sí. Hablando con la doctora María del Carmen Monteros, hemos hablado sobre estas barreras que ya nos comenta en toda la conversación, hemos hablado de estereotipos de géneros, faltas de intereses femeninos también, esta brecha salaria que también ha sido importante mencionar y este menor acceso a financiamientos, este techo de cristal, porque a veces se piensa también que solamente los rectores o los directores o las academias o algún escrito de un libro, nosotros lo pueden hacer los varones o proyectos así amplios, pero ya hemos visto que las mujeres realmente han tenido la oportunidad de ocupar altos cargos. Vamos a irnos entonces a una pequeña pausa de carácter comercial y enseguida regresamos también para hablar sobre algunos sesgos inconsistentes de discriminación que también las mujeres han pasado y que por supuesto también algunas áreas en las que ellas se han visto a lo mejor excluidas por el tema tecnológico. Regresamos con esto muchísimo más. Recordemos que estamos en el podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Señores pasajeros, realizaremos una breve escala para dar paso a un espacio promocional. Manténganse conectados a UNL Radio. En breve regresamos A bordo. El año pasado, Ecuador se apagó, las lluvias no llegaron, las hidroeléctricas se detuvieron y todos lo sentimos. Pero de cada apagón puede nacer una idea. En la Universidad Nacional de Loja reunimos el conocimiento de nuestros ingenieros de la Facultad de Energía para crear el libro digital Casos Prácticos de Ingeniería Electromecánica. 13 soluciones reales para energías renovables, redes eléctricas y mecánica industrial. Proyectos listos para que, cuando la energía o algo más te falte, tú tengas la respuesta. La guía del ingeniero, producida en la UNL. Descarga
ahora ingresando en el Facebook de la Facultad de Energía y enciende el cambio. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja sobre la música ecuatoriana. Y latinoamericana. Cuartas jornadas de investigación musical. JOIN 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Inscripciones para ponentes abiertas. Más información en www.unl.edu.es/JOIN 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. A tu lado fue que me encontré. Un nuevo espacio de conocimiento ha llegado a la Facultad de la Salud. En la nueva biblioteca Dr. Amable Bermeo Flores encontrarás libros especializados, bases de datos científicas y un ambiente ideal para el estudio y la investigación. Accede a tecnología de vanguardia y recursos que fortalecerán tu formación académica. La excelencia académica comienza con el acceso a la mejor información. Visítanos y haz de este espacio tu centro de aprendizaje. Nueva biblioteca de la Facultad de Salud. Dr. Amable Bermeo Flores. Conocimiento que transforma. Yo que vivo en la luna quiero darte mi gran... La música se escucha y se investiga. La música guarda nuestra memoria para descubrir quiénes fuimos y hacia dónde vamos. Del 27 al 29 de mayo, Loja será nuevamente escenario de pensamiento y creación. Compartiremos conocimiento y haremos que la música llegue más lejos. Participa de las actividades artísticas, formativas y divulgativas sobre la música ecuatoriana y latinoamericana. Cuartas jornadas de investigación musical. JOIN 2026. Encuentro de artes, ciencia y creatividad. Inscripciones para ponentes abiertas. Más información en www.unl.edu.es/JOIN 2026. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. Universidad Nacional de Loja. Universidad Nacional de Loja. Educamos para transformar. 98.5 FM. UNL Radio. Señores pasajeros, realizaremos una breve escala para dar paso a un espacio promocional. Manténganse conectados a UNL Radio. En breve regresamos a bordo. Gracias por estar junto a nosotros en el podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea, por supuesto, aquí en UNL Radio 98.5, conversando con la doctora María del Carmen Montero sobre la ciencia y cómo esta implica el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Entonces, cómo esto implica algunos desafíos, algunos retos, qué es lo que le ha tocado pasar a las mujeres. Hemos hablado sobre algunos referentes justamente femeninos y también la sociedad y las oportunidades. Creo que es momento de destacar también un poquito estas barreras de las cuales mencionábamos antes de irnos a la publicidad. Hablábamos de estas barreras porque les toca en algunos casos tener el cuidado de su hogar, disponer de ese tiempo justito, que a lo mejor sea en la madrugada para la investigación, para la producción científica, para esa movilidad académica.
están justamente algunos sesgos de discriminación. O sea, porque es mujer, como que puede estar débil esa parte que ella escribió, volvamos a revisar, o a lo mejor se selecciona algún grupo y se exoneran a las mujeres, ¿no es cierto? Y también es importante hablar sobre esta escasa participación en áreas tecnológicas avanzadas, o sea, porque claro, a lo mejor pensamos que en el campo de la inteligencia artificial, del manejo de software, de la ingeniería, de la mecánica, de la física, todavía como que la mujer no tiene las fuerzas, por así decirlo, y la capacidad dentro de estos ejemplos que pusimos para poder realmente llevar o dirigir o realmente precedir como tal todo esto. Entonces, dentro de estos 3 ejemplos que hemos puesto, hablemos un poquito, doctora María del Carmen, para profundizar. Los retos realmente han disminuido significativamente, pero los que acabamos de mencionar siguen existiendo, ¿no? O sea, la mujer para el cuidado de su familia y así. Por supuesto, creo que hay algo que es indiscutible y es que aún existen muchos obstáculos y muchas barreras para la mujer. Y esencialmente en los ámbitos tecnológicos que usted ha mencionado. ¿Por qué esencialmente dentro de los ámbitos tecnológicos? Porque estos espacios sí demandan la presencia física y constante de la mujer para poder experimentar, para poder estar en un laboratorio. Y no es algo que la mujer puede salir a la madrugada a decir, bueno, ahorita voy a estudiar en mi laboratorio porque simplemente ese espacio ya está cerrado a la madrugada, ¿no es cierto? Por eso yo hablaba desde mi perspectiva personal, ¿no es cierto? Desde mi experiencia. Claro, yo sí he podido escribir a la madrugada, porque ese es el tiempo que he tenido, o muy temprano en la mañana, o desde tal vez el espacio que tengo libre, pero no es la realidad de todas las mujeres, porque tal vez desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día que pueden estar dentro de las instalaciones universitarias en un laboratorio es el espacio que ellas tienen para poder dejar a sus hijos, retirarlos de la escuela, preparar los alimentos, bueno, y todas estas cuestiones que usualmente las hace solamente la mujer. Y que definitivamente no se puede conciliar con contratar a una persona porque la mujer no siempre tiene esa posibilidad económica de poder ver a alguien más que pueda reemplazarte para hacer todas esas actividades. Así que es indiscutible que la red de apoyo que puede tener una mujer para poder sobresalir es sumamente importante y que muchas veces no está o que no la tienen o que se encuentra completamente sola, enfrentando todos los retos que conlleva tener una familia, tener hijos y más cosas. ¿Qué está escribiendo al momento María del Carmen Montero? Mi tesis doctoral, que me demanda mucho tiempo. Realmente ahora estoy aún en la fase de clases de docente en el doctorado. Entonces, todas estas cosas que tengo a mi cargo me demandan mucho tiempo escribiendo, estudiando, leyendo para poder luego ir produciendo científicamente lo que debo producir como artículos y publicaciones. ¿Y sobre qué le gustaría escribir después de terminar la tesis doctoral? Bueno, ahora dentro de mi doctorado estoy investigando un tema que es importante, creo yo, para la sociedad y es sobre el rol de la administración pública y sobre el derecho a la buena administración pública que tiene el ciudadano. Así que en torno a eso me parece que luego desarrollaré pues algunas otras cuestiones involucrándome en estos temas de la buena administración pública. Listo, le comentamos que tenemos algunos mensajes, también tenemos algunos corazones de sus compañeros de la unidad de distancia, tenemos algunos saludos, acá creo que le reflejan absolutamente a todos. Sí, estamos con muy buena interacción, queremos agradecerles a todos y cada uno de los que están detrás, por supuesto, en nuestras cuentas oficiales UNL Radio 98.5 y también recordemos nuestras cuentas oficiales de la unidad de educación a distancia y en línea en Facebook, en Instagram y en TikTok, por supuesto, para que también nos puedan seguir. Un saludo muy especial a Jessica Armijos, doctora Jessiquita, un abrazo sincero. Claudita Patiño también está por aquí con nosotros enviando corazones. El doctor Manuelito Chuari también fuerte los aplausos, bueno, nos pone bien y fuerte los aplausos también para su participación. Agustito Avendaño, como siempre, él ya puso en volumen alto y a todos están escuchando. Muchísimas gracias por los saludos, querido Agustito. Y dice también un saludo muy especial para nuestra invitada especial María del Carmen Montero Montaño. Dice, celebramos el talento, la valentía y la innovación de todas las mujeres que transforman el mundo con conocimiento y ciencia y reconocemos a las docentes que inspiran, investigan y forman generaciones con vocación científica, compromiso y equidad. Eso es para usted. Claudita también nos envió un corazón. Jaimito Armijos, muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Dice, magnífico programa, muy buena la temática. Y Alvita Patiño, saludos desde la sala chévere. Muchas gracias a esa sala chévere que está en sintonía con nosotros, escuchándonos, aprendiendo y por supuesto también permitiéndonos la oportunidad de inspirarnos. ¿No es cierto? Josué Itiarra, él es un estudiante que nos mira desde ¿dónde, Mari? Desde Macas, desde estudiante de la carrera de comunicaciones, ya está egresando, ya le falta un poco, ya va ya mismo se convierte en licenciado. Eso, ya tiene su título. Sí, por supuesto, dice que nos está escuchando, que un saludo y un abrazo a todos y todas. Felicitaciones, querida Marita, dice Claudita, un abrazo sincero, es excelente tema. Bueno, aquí estamos justamente aprovechando a nuestra invitada, conversando con ella, conociendo mucho sobre lo que ella piensa respecto a la mujer, el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la ciencia, y es momento preciso para podernos ir a romper el hielo, que casi ya estamos aterrizando, y esta partecita nos gusta mucho porque podemos conocer a nuestros invitados de una forma más personal. Así que le quiero preguntar yo a María del Carmen, si usted regresa un poquito a esa niña que fue, ¿qué le diría respecto al tema de haber logrado muchas cosas en cuanto a la ciencia y en cuanto pues a poderse sentir aplaudida, ¿no? O sea, ¿qué le diría a su niña de hace algunos tiempos atrás? Creo que le diría que sea valiente, que sí va a poder con todo y que
y que no hay realmente un obstáculo con esa maravillosa red de apoyo que tengo, que siempre ha estado, y que puede aferrarse a los sueños que tiene. Qué lindo. Que no tenga miedo, entonces. Cuando mira su trayectoria hasta hoy, ¿en qué momento siente que realmente empezó su camino profesional o personal más allá de los títulos o de los cargos? Pienso que empezó en la universidad, justamente cuando descubrí que realmente me apasionaba muchísimo mi carrera, porque podía estudiar desde muchas aristas de la sociedad estas posiciones que puede tener un ciudadano en un espacio. Creo que ahí empezó una visión que hasta ahora la conservo, que me permitió ver muchas realidades que antes no las veía. Y aprovechando este tema de la niña que usted me decía, creo que es algo sobre el que no hablamos mucho, de la niña en la ciencia. Y bueno, también me parece que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que debemos formar niñas para que puedan lograr sus metas y no formar niñas para que puedan estar sometidas a un hogar o a un matrimonio o a una sociedad que es sumamente patriarcal y esclavizante. Así que creo que ese es uno de los mayores retos que tenemos en Ecuador respecto a la niña en la ciencia, a la niña que le debemos mucho en la ciencia, porque veo que aún se sigue educando a la niña para que responda a las demandas y a los intereses sociales y no necesariamente a la educación, que es a lo que nos debemos nosotros. María del Carmen, si no fuera abogada, ¿qué otra profesión hubiese elegido? Sociología. Sí, hubiera elegido sociología. ¿Y por qué no fue sociología? Bueno, ahí sí creo que mi familia tiene mucho que ver. Yo vengo de una familia de abogados. Mis padres son abogados, mi tía es abogado, mis abuelos son abogados. Y esta influencia del derecho creo que sí marcó mucho mi camino. Desde que era niña siempre escuché diálogos sobre el derecho. Y esto también me motivó mucho a estudiar mi carrera, porque descubría que hay muchos problemas dentro de la sociedad a los que uno puede contribuir. Y por eso estudié Derecho y no estudié Sociología, porque además dentro del ámbito sociológico se puede hacer mucho, pero creo que dentro del derecho tenemos muchas más opciones para desarrollarnos en la sociedad y contribuir a solucionar problemas en general. Muchas gracias. ¿Es la primera vez que nos acompaña, María del Carmen? María del Carmen, una última preguntita, que la aprendimos justamente la semana anterior con Mari, que estábamos justamente en la camaradería y dentro de esto surgió. Si le dijeran que le cambian la juventud por la experiencia, es una pregunta que la anotamos luego, nos pareció tan interesante. ¿Dejaría que eso suceda? Creo que no dejaría que eso suceda. Creo que todo lo que personalmente me ha pasado me ha servido muchísimo para poder perseguir las metas que me he propuesto alcanzar. Así que esa juventud es linda, pero creo que esa época de colegio, de escuela, colegio y universidad, pues fue un lindo espacio, un lindo momento, pero que me sirvió para luego poder trazar el camino que he venido trazando hasta el día de hoy. Si pudiera definirse a usted misma, ¿cómo sería? Si tuviera la oportunidad bueno, la pregunta dice así: si tuviera que describirse sin mencionar su profesión, ¿cómo se definiría? Madre, estudiante y profesional. Eso creo que sería lo que me define actualmente. Y listo, vamos finalizando ya nuestro programa. Les agradecemos a todos por habernos escuchado el día de hoy en A Bordo y recuerden que estamos aquí todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana. María del Carmen, un mensaje a las estudiantes o a quienes deseen empezar a investigar y a escribir. Que no se detengan, que siempre busquen temas innovadores que sirvan a la sociedad y sobre todo que representen esos retos actuales que nosotros tenemos con el uso de las nuevas tecnologías en todos los ámbitos académicos, científicos que nos desafían a todas las profesiones hoy. Bueno, esperamos que no sea la última vez que contamos con su presencia en el programa A Bordo. Y ¿algo más que agregar? Estoy bien contenta, le cuento que hoy nos está escuchando la doctora Elvita Chapa Amay. Muchísimas gracias, dice felicitaciones, un muy buen programa y también muy buena la temática. Gracias, doctora Elvita, por estar en nuestra sintonía y por supuesto que grato. Realmente pues aterrizamos sin hacer escalas, sin turbulencias en el tiempo previsto. Gracias a nuestro capitán, por supuesto, él siempre está ahí dirigiéndonos, ayudándonos con la producción y siempre está revisando nuestros guiones para que todo absolutamente salga muy bien. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos acompañaron. Recordemos que nos encontramos el siguiente miércoles de 10 a 11 en punto en un nuevo episodio y por supuesto también descubriendo, aprendiendo, soñando y alcanzando juntos esta meta. Un gran abrazo desde el podcast de la Unidad de Educación a Distancia y en Línea. Hemos llegado a nuestro destino. Gracias por elegir viajar con nosotros. Esperamos que hayan tenido un vuelo agradable. Nos esperamos la próxima semana para otro encuentro a bordo. Quédense en sintonía de UNL Radio. Gracias y hasta pronto.